En una época antes de que Brad Pitt y Will Smith reinara supremos, existía una leyenda llamada Gregory Peck, quien sostenía el mundo en la palma de su mano con una facilidad asombrosa. No era solo cualquier actor, fue aclamado como la segunda estrella masculina más grande del cine clásico de Hollywood. Pero, como ocurre con muchas figuras más grandes que la vida, Gregory Peck también enfrentó tragedias devastadoras en su vida. Las muertes prematuras de él y su hijo destrozaron al público, dejando a los fanáticos afligidos por las pérdidas irreparables. ¿Pero qué causó estos eventos trágicos? ¿Y qué misterios se ocultaban bajo la superficie de la envidiable vida de Peck? ¡Vamos a averiguarlo! Un comienzo trágico. Antes de que Gregory Peck enfrentara la desgarradora pérdida de su hijo, soportó una serie de eventos desafortunados que lo dejaron destrozado. Así que, antes de profundizar en la historia completa de su vida, retrocedamos al principio y desentrañemos las pruebas que tuvo que soportar. Nacido en La Joya, California, los primeros años de Peck estuvieron marcados por el dolor. El primer sabor de la tragedia del actor llegó cuando sus padres, que eran tan compatibles como el agua y el aceite, decidieron separarse. A la tierna edad de 5 años, solo pudo mirar impotente cómo sus padres seguían caminos separados. Poco sabía él que esto era solo el comienzo de su angustia. Cuando sus padres se separaron, tomaron una decisión devastadora. Ninguno de los dos quería asumir la responsabilidad de criar a su propio hijo. Fue un golpe cruel para el joven Peck. Afortunadamente, su abuela intervino y se ofreció a criarlo, evitando así que enfrentara la dura realidad de ser abandonado por sus propios padres. Las razones detrás del abandono de sus padres siguen siendo un misterio, pero una cosa es segura. A pesar de la cruel mano que el destino le jugó, las primeras luchas de Peck solo allanaron el camino para cosas mayores. La separación de sus padres estuvo llena de drama no deseado, especialmente para un niño pequeño. Y como si eso no fuera suficiente, había más en la historia. Resulta que los padres de Peck inicialmente se separaron cuando él tenía solo 2 años. Sin embargo, en 1921, durante una época en la que el divorcio era una ocurrencia rara, su madre presentó una demanda de divorcio. Aunque inicialmente retiró la petición, luego la volvió a presentar y finalizó el proceso. En la biografía de Gary Fishgall, Gregory Peck, se revela que Bonnie Peck, la madre de Gregory, hizo serias acusaciones contra su esposo, también conocido como Doc. Bonnie no se contuvo, haciendo algunas acusaciones bastante graves contra su esposo. Afirmó que no solo era un poco verbalmente abusivo, sino que también tuvo la audacia de acusarla de infidelidad. Y si eso no fuera suficiente, supuestamente tuvo un altercado físico con el esposo de su hermana. ¡Vaya drama familiar! Bonnie también alegó que Doc había amenazado al joven Gregory e incluso le había impedido buscar atención médica cuando su apéndice decidió dar problemas y reventar. Eso sí que es frío. Pero espera, hay un giro. El mismo Gregory Peck negó más tarde todas las afirmaciones de Bonnie, declarando enfáticamente: «Nada de eso sucedió. Si conocieras a mi papá sería imposible». Bueno, ¿no es esa una defensa conveniente? Sin embargo, Fishgall parece pensar que puede haber más en la historia. Después de todo, obtener una orden de restricción en esos días no era nada fácil. Y el hecho de que a Bonnie se le concediera una ciertamente levanta algunas cejas. Como si esta saga familiar no fuera lo suficientemente dramática, el joven Gregory se encontró en un tren dirigido a la casa de su abuela en medio de todo este caos. A la tierna edad de 6 años, enfrentó valientemente esta agitación, y luego recordó: no tenía miedo, fue una gran aventura. Bueno, fue solo el comienzo de varias aventuras para Gregory Peck. De las pantallas de plata al uniforme militar. La abuela de Peck intervino para llenar el vacío dejado por sus padres negligentes, pero sus esfuerzos fueron, en el mejor de los casos, un arma de doble filo.
Aunque tenía buenas intenciones, no está claro si realmente estaba en el mejor lugar para asumir el rol de madre. Una cosa es segura. En lugar de las esperadas visitas dominicales a la iglesia, ella llevaba a Peck al cine local cada semana, vistiéndolo para un tipo diferente de culto. El impacto de esas excursiones cinematográficas semanales en las futuras decisiones de carrera de Peck no puede ser subestimado. Sin embargo, la experiencia no siempre fue tan glamorosa como podría parecer a primera vista. Se hizo evidente que las selecciones de películas de la abuela no siempre eran apropiadas para una mente joven e impresionable. A la tierna edad de 9 años, Peck se encontró en la audiencia de una proyección de El fantasma de la ópera. Las cicatrices psicológicas que dejó la película fueron profundas y duraderas, llevando a un incidente embarazoso que lo perseguiría durante años. A raíz de su traumática experiencia cinematográfica, Peck fue al único lugar donde se sentía seguro: la habitación de su abuela. El miedo y la ansiedad provocados por la película lo llevaron a buscar consuelo en su presencia. Un movimiento que seguramente levantaría cejas y generaría preocupación en sus padres ausentes. Quizás fue la muestra de vulnerabilidad de su hijo lo que llevó a los padres de Peck a tomar una decisión drástica. En un esfuerzo equivocado por endurecerlo, rompieron abruptamente su tranquila vida en la casa de su abuela, cuando tomaron la impactante decisión de enviarlo a una escuela de cadetes, una católica además. Sin embargo, hay un incidente que necesita ser discutido antes de entrar en la turbulenta adaptación a la vida de cadete: la pérdida de un compañero querido. Podrías haber esperado que esta parte de la historia comenzara con un relato de cómo Gregory soportó la pérdida de un ser querido, pero la verdad es que sufrió otra tristeza, además de perder a su padre a una edad temprana. ¿Pero qué fue lo que le causó tal tristeza? Se dice a menudo que los niños más afortunados son aquellos que crecen con un perro o un gato querido como su amigo más cercano, y eso es solo un hecho de la vida. El afecto de Gregory Peck por los perros perduró a lo largo de su vida, y cuando Barbara Lovenheim lo entrevistó en su casa a finales de la década de 1980, recordó con cariño la imponente presencia de un perro muy grande. Al hablar de su infancia, Peck recordó con alegría el tiempo que pasó con su compañero canino. ¿Y la mejor parte? Mi padre logró juntar suficiente dinero para una bicicleta, y me encontré con un perro mestizo negro y marrón al que llamé Bud, dijo con gran cariño. Sin embargo, no todo fue sol y arcoíris. En la biografía de Michael Friedland, Gregory Peck, el actor reveló que 1924 fue un año terrible para mí. Descubrí que no había Papá Noel ni conejo de Pascua, y Bud fue arrebatado. Peck nunca supo con certeza qué pasó con su amado perro. Su abuela intentó consolarlo diciéndole que Bud se había escapado, pero Peck más tarde supo que, debido a las quejas de los vecinos sobre los ladridos de Bud, su propio padre había estado involucrado en la desaparición del perro. Eso destrozó el corazón de Peck. Siempre se preguntó si Bud había sido reubicado con una familia amorosa o, digamos, eliminado de otra manera. Durante los siguientes 40 años, no podía evitar mirar 2 veces a cada perro mestizo negro y marrón que me encontraba. Y ahora, volvemos a donde dejamos la historia de su perro, su destino en la escuela militar. Otra pérdida trágica. Cuando sus padres tomaron la impactante decisión de enviarlo a la escuela de cadetes, se despidió de su abuela con un adiós agridulce antes de partir a regañadientes. Poco sabía él que sería el adiós final. Durante su tiempo fuera, su amada abuela falleció, dejándolo con un sentimiento de completo abandono y soledad. En una desgarradora entrevista con Irish America, Peck habló sobre la devastadora pérdida de su querida abuela. Cada noche me atormentaba el sonido de su sufrimiento, y cada mañana leía el periódico para ella, tratando de grabar su imagen en mi memoria. Su fuerza y resiliencia inquebrantable frente a la muerte siempre estarán conmigo.
pero también los gemidos que aún resuenan en mis oídos hasta el día de hoy. La pérdida de su abuela dejó a sus padres sin otra opción que reingresar en su vida, aunque de mala gana. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo se volvió del revés, y poco sabía él que esto era solo el comienzo de su doloroso viaje. Agonía duradera. Vivir con dolor crónico es como vivir en una sombra que nunca se desvanece. Es un compañero constante, coloreando cada aspecto de tu vida y limitando tu capacidad para participar plenamente en el mundo que te rodea. Para algunos, el dolor crónico es el resultado de una enfermedad o un desafortunado accidente. Pero para Gregory Peck, fue el resultado de algo increíblemente tonto y totalmente devastador. El culpable, nada menos que Martha Graham, la célebre pionera de la danza americana. Todo comenzó durante una de las primeras incursiones de Peck en el mundo del movimiento escénico, cuando asistió a una de las clases de Graham. Poco sabía él que esta decisión, aparentemente inocua, cambiaría el curso de su vida para siempre. Durante un ejercicio de estiramiento rutinario, Graham se tomó la libertad de empujar a Peck más allá de sus límites. En un intento equivocado de alentarlo, apoyó su rodilla contra su espalda y aplicó presión. ¿El resultado? Un sonido nauseabundo y desgarrador que reverberó por la sala, señalando el comienzo del descenso de Peck a un mundo de dolor implacable. En su biografía del actor, Michael Friedland relata el angustioso momento en que la vida de Peck se alteró irrevocablemente. El chasquido que resonó en la sala fue solo el comienzo de su calvario. La mañana después del desafortunado ejercicio de estiramiento, Peck se encontró incapaz de caminar. El dolor punzante en su espalda baja lo dejó inmóvil. Me había roto un disco en la parte baja de la espalda, reveló en una entrevista con Irish America. La escuela lo envió rápidamente a un especialista ortopédico, quien le colocó una primitiva correa de lona que usaría durante los siguientes 2 o 3 años. Gradualmente, la condición comenzó a mejorar, pero el espectro del dolor continuó acechándolo, proyectando una sombra oscura sobre su vida. Pero eso fue solo el comienzo de su sufrimiento. Además del disco roto, Peck también soportó una vértebra desplazada, lo que agravó su agonía y lo dejó cuestionándose si su ilustre carrera había llegado a un final prematuro. Matrimonio. El matrimonio, una palabra que una vez contenía la promesa de amor y compromiso, se convirtió en un cuento agridulce para Peck. Mientras la guerra continuaba, dejando a muchos hombres luchando en las líneas del frente, Peck se encontró con un excedente de opciones cuando se trataba de mujeres, pero nunca imaginó que su elección le llevaría a una gran desilusión. Después de mucha búsqueda, finalmente se decidió por Greta Kukkonen, una belleza y empresaria finlandesa que era 5 años mayor que él. Poco sabía él que esta brecha de edad aparentemente insignificante se convertiría en una fuente de conflicto en su matrimonio. En 1942, intercambiaron votos y emprendieron un viaje que, en última instancia, los dejaría a ambos maltrechos y heridos. A pesar de su relación no tan agradable, su unión produjo 3 hijos, todos varones. Peck había esperado darles la infancia que él nunca tuvo, pero en su lugar se encontró atrapado en un matrimonio lleno de conflictos constantes. Su impulso implacable por tener éxito en su carrera solo alimentó las llamas de la discordia con su esposa. Ella desaprobaba su necesidad interminable de moverse y las presiones que venían con ello. El estrés y la sensación de estar atrapado se volvieron insoportables, y a la joven edad de 34 años sufrió lo que creyó que era un ataque al corazón. Las píldoras y el alcohol se convirtieron en su apoyo mientras luchaba por hacer frente a la abrumadora carga de su matrimonio fallido. Un día, después de otra discusión acalorada, se fue a un bungalow en el desierto de Mojave, con la esperanza de encontrar claridad en medio de su turbulencia.
Fue allí donde enfrentó la dolorosa verdad. Nunca encontraría la felicidad en su matrimonio. A pesar de esta realización, se resignó a quedarse por las apariencias y por sus hijos. Mientras intentaban mantener las apariencias durante la producción de Roman Holiday, su pretensión de felicidad conyugal se desmoronó. Luego, en 1954, la Associated Press anunció su separación oficial y definitiva, con Greta citando grave sufrimiento mental, gran vergüenza y humillación en los procedimientos de divorcio. Peck, por otro lado, luchó con el pensamiento de lo que esto haría a sus queridos hijos. En una entrevista con People, confesó: «Durante 3 semanas me sentí terrible por los niños. Me quedé en mi habitación de hotel como un oso en un tronco hueco». Su profundo apego a sus hijos solo aumentó la agonía de su separación. Poco sabía él que el destino tenía algo aún más terrible reservado para él: la insoportable pérdida de su hijo. En 1975, Gregory Peck estaba viviendo a lo grande en Francia cuando recibió la devastadora noticia de que su hijo, Jonathan, se había quitado la vida trágicamente. La noticia golpeó a Peck como una tonelada de ladrillos, destrozando su mundo y dejándolo luchando con un sentido de pérdida insoportable. Según la biografía de Michael Friedland, Gregory Peck siempre había sido un padre amoroso con todos sus hijos. Era consciente de que Jonathan estaba pasando por un momento difícil, lidiando con las secuelas de una relación fallida, el estrés de trabajar en la industria de noticias, problemas de salud y el recuerdo inquietante del suicidio de una exnovia. Peck incluso había intentado ayudar brindándole apoyo financiero y alentándolo a buscar ayuda profesional. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la noticia de la muerte prematura de Jonathan dejó a Peck tambaleándose con arrepentimiento. En una entrevista, expresó su profundo pesar por no haber estado físicamente presente para su hijo durante sus horas más oscuras. Mi arrepentimiento, que llevaré conmigo por el resto de mi vida, fue que estaba en Francia en lugar de aquí. Si tan solo él hubiera podido levantar el teléfono y decir: «Las cosas me están agobiando tanto esta noche que no puedo soportarlo», yo habría dicho: «Quédate donde estás, estaré allí». Tras la muerte de Jonathan, Peck se encontró incapaz de trabajar durante 2 años. El peso de la pérdida era simplemente demasiado pesado para soportar y afectó cada aspecto de su vida. Al reflexionar sobre este capítulo trágico en la vida de Gregory Peck, algunos dicen que es muy importante acercarse a aquellos que amamos y ofrecer nuestro apoyo sin juzgar. Y que frente a una pérdida insoportable, son nuestras conexiones con los demás las que pueden proporcionar la fuerza para seguir adelante. ¿Qué piensas de este comentario? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Jonathan Gregory Peck. Echemos un vistazo más de cerca a cómo fue la vida de Jonathan Peck. Jonathan, un joven alto y apuesto, siguió los pasos de su padre hasta cierto punto, aventurándose en el mundo de los medios de comunicación como periodista de televisión. Sin embargo, él forjó su propio camino, mostrando un compromiso con sus metas e ideales que lo diferenciaba. Después de un período en el Cuerpo de Paz, donde se dedicó a un plan de estudios agrícola en Swahili, Jonathan regresó a California para trabajar en radio y televisión. A pesar de su comportamiento aparentemente amable y educado, sus colegas notaron un lado más oscuro en su personalidad, insinuando un conflicto interno que luchaba por enfrentar. Lamentablemente, la vida de Jonathan llegó a un abrupto final a los 31 años. A pesar de parecer emocionado por una nueva asignación, se quitó la vida, dejando atrás una familia destrozada y un legado de potencial no realizado. Es un recordatorio contundente de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar luchando con sus propios demonios. La historia de Jonathan sirve como una advertencia sobre la importancia de abordar los problemas de salud mental y buscar ayuda cuando sea necesario. Pero la tragedia de la familia Peck no terminó con Jonathan. Incluso el hijo de Gregory Peck, Tony,
tuvo su propio encuentro con la autodestrucción. Esto es un recordatorio sobrio de que la fama y la fortuna no protegen a las personas de las luchas personales. Anthony Peck. Anthony Peck, el hijo menor de la leyenda de Hollywood Gregory Peck, puede haber parecido tenerlo todo. Una lujosa mansión en las colinas de Hollywood, una esposa solidaria y hermosa como la supermodelo Cheryl Tiggs, y el privilegio de haber nacido en una familia famosa. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser el viaje feliz que uno podría esperar. A principios de los 90, Anthony, o Tony, como prefiere que lo llamen, se encontraba en un estado de miseria. A pesar de su entorno glamoroso y su matrimonio exitoso, estaba plagado por un enorme problema de alcoholismo que amenazaba con descarrilar su vida a cada paso. Parecía que ni siquiera el atractivo de Hollywood y el apoyo de una esposa supermodelo podían mantenerlo contento. Surgieron informes de las luchas de Tony con el alcoholismo y la adicción a las drogas, pintando un cuadro de un hombre cuyo privilegiado entorno no lo había protegido de las turbulencias personales. Su comportamiento imprudente no solo tensó su relación con su famoso padre, sino que también llevó al fin de su matrimonio con Cheryl Tiggs. Afortunadamente, el impacto de su divorcio sirvió como catalizador para que Tony confrontara sus demonios y emprendiera un viaje hacia la sobriedad. Desde entonces, se ha dedicado a reconstruir su vida y carrera en el cine con un renovado sentido de propósito e inspiración. Si bien la historia de Anthony finalmente tomó un giro positivo, no podemos evitar preguntarnos sobre el destino de sus otros hijos. ¿Qué han estado haciendo? Vamos a averiguarlo. La familia de Gregory Peck. Gregory Peck, conocido por su destacada carrera actoral, también fue un padre devoto que cuidó mucho de sus 5 hijos. Su dedicación a su familia fue evidente a lo largo de su vida, y se aseguró de apoyar y nutrir a cada uno de sus hijos. El primer matrimonio de Peck le trajo 3 hijos, Jonathan, Stephen y Carrie Paul. Sin embargo, fue su segundo matrimonio con Veronique Pisani, lo que trajo 2 nuevas adiciones a la familia, un hijo llamado Anthony y una hija llamada Cecilia. Ahora, quizás te preguntes cuándo tuvo lugar este segundo matrimonio. Bueno, vamos a revelar toda la historia. Después de que terminó su primer matrimonio, Peck conoció a Veronique Pisani, una periodista francesa, en 1952. A pesar de estar atravesando una separación de su primera esposa en ese momento, no le tomó mucho tiempo a Peck darse cuenta de que Pisani había dejado una gran impresión en él. Menos de medio año después de su divorcio, Peck no perdió tiempo y la invitó a almorzar. Y antes de que pudiera siquiera parpadear, los 2 se casaron solo un día después de que se finalizara el divorcio de Peck. Llevando a Pisani de regreso a los Estados Unidos, la pareja permaneció felizmente casada durante 48 años hasta su fallecimiento en 2012. Es seguro decir que su matrimonio fue mucho mejor que el anterior. Pisani no solo fue una esposa solidaria, sino también una figura influyente por derecho propio. Jugó un papel significativo en varias iniciativas culturales y caritativas, incluida la creación del Inner City Cultural Center en el sur de Los Ángeles y el Los Angeles Music Center. Además, fue una recaudadora de fondos dedicada para la Biblioteca Pública de Los Ángeles y contribuyó a recaudar 50 millones para la Sociedad Americana del Cáncer a fines de los años 60. A pesar de los desafíos de su primer matrimonio, el segundo matrimonio de Peck le trajo inmensa alegría y satisfacción. Sus hijos también encontraron sus propios caminos, con algunos siguiendo los pasos de su padre en la industria del cine. Mientras que su hijo Steven inicialmente persiguió la actuación, luego descubrió su pasión por ayudar a los sin techo. Por otro lado, Cecilia, la hija de Peck, dejó su huella como una actriz reconocida, debutando en la película My Best Friend is a Vampire. Pero antes de tener una familia amorosa, hubo momentos en que Gregory Peck sintió una sensación de soledad. La sombra de la soledad. Dicen que el éxito lo arregla todo. ¿Pero realmente lo hace?
En la biografía del legendario actor Gregory Peck, escrita por Gary Fishgold, la verdad sale a la luz. Resulta que detrás del brillo y el glamour, Peck luchó con una profunda sensación de soledad, derivada de una infancia carente de una vida familiar estable. No recuerdo ni una sola vez haberme sentado alrededor de una mesa con mi familia y tener una conversación familiar normal, reveló Peck. Sin nadie con quien compartir sus emociones y sentimientos, aprendió a enterrarlos bajo una fachada que creía que la gente quería ver. ¿El resultado? Me sentía solo, retraído, lleno de dudas sobre mí mismo, confesó. Esta incapacidad para conectarse con los demás y su tendencia a internalizar sus sentimientos tuvieron repercusiones incluso en su vida adulta. Tomemos, por ejemplo, su amistad con el director John Huston durante el rodaje de Moby Dick. Se hicieron amigos cercanos, invirtieron en caballos juntos y planearon proyectos futuros. Y luego, Peck lo dejó de lado. Huston quedó perplejo, incapaz de comprender qué había salido mal. Parece que la inseguridad de Peck provenía de la revelación de que no fue la primera opción para el icónico papel en Moby Dick. Huston inicialmente quería a Orson Welles, pero se eligió a Peck para asegurar la financiación de la película. Este despercibido lo hirió profundamente, recordándole las traiciones infantiles que había experimentado. Entonces, ¿el éxito soluciona todos los problemas? Nos gustaría conocer tu opinión sobre esto. El fin de una era. Cuando el legendario Gregory Peck falleció en 2003 a la edad de 87 años, marcó el final de una era. Su portavoz compartió las circunstancias de su pacífico fallecimiento, declarando que su esposa, Veronique, estaba a su lado mientras él se quedaba dormido tranquilamente. Con su partida, el viejo Hollywood se despidió de uno de sus últimos verdaderos aristócratas. Peck no solo fue celebrado por su destreza actoral y sus elecciones cinematográficas, sino también por su inquebrantable compromiso con las causas humanitarias. Su defensa abarcaba desde la paz en Vietnam hasta la investigación del cáncer, encarnando el espíritu de un verdadero humanitario. En sus propias palabras, expresó humildemente: «No soy un benefactor. Me da vergüenza que me clasifiquen como un humanitario. Simplemente participo en actividades en las que creo». Sin embargo, detrás de la ilustre fachada, había facetas intrigantes de Gregory Peck que a menudo permanecían desconocidas para muchos. Datos fascinantes desconocidos. ¿Sabías que Gregory Peck albergó un secreto escandaloso durante 5 años? En 1945, tuvo un romance con la icónica Ingrid Bergman mientras estaba casado. La revelación de este romance clandestino surgió 5 años después de su fallecimiento, arrojando luz sobre un capítulo poco conocido de la vida de Peck. Además, el viaje de Peck para convertirse en actor estuvo lleno de luchas y desafíos. Pasó noches sin refugio, recurriendo a dormir en Central Park, y trabajó en empleos ocasionales en la Feria Mundial de 1939 para ganarse la vida. Desde ser pregonero hasta guía turístico en la televisión NBC e incluso incursionar en el modelaje, el camino de Peck hacia la fama no fue nada fácil. En palabras del propio Gregory Peck, creo que la única manera de contar una historia es vivirla. Y de hecho, vivió una historia que continuará cautivando a las audiencias por generaciones. Gracias por ver. Para una historia más emocionante, haz clic ahora en el próximo video que aparezca en tu pantalla.